En esta presentación vamos a hablar de la última de las subregiones llamada Costa del Golfo de México. Bueno, estuvimos hablando de las llanuras americanas, hablamos del entorno de los Grandes Lagos, de los Apalaches y la costa atlántica, y ahora resta hablar del Golfo de México. Allí vamos entonces. ¿Cuál es esta región del Golfo de México? El mapa blanco y negro es el que ustedes tienen en la bibliografía. Es la parte de Estados Unidos cuya costa está bañada por el Golfo de México, y con excepción de Florida, ¿sí? Porque eso lo vimos que forma parte de la costa atlántica. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes estados que vamos a hablar? Bueno, por un lado tenemos el estado de Texas, que presenta destinos más vinculados con el patrimonio cultural, como es el caso de Fort Worth, Dallas, la Plaza Daly, que es el lugar donde va a ser asesinado el presidente Kennedy, 22 de noviembre, perdón. Houston, que es el centro espacial de la NASA. Y después tenemos ciudades que son estas ciudades duales, ¿sí? Ciudades divididas por una frontera de cristal, que son las ciudades fronterizas. Por un lado tenemos El Paso, allí lo vemos casi en el borde izquierdo del mapa, y otra ciudad que tenemos más hacia la costa del Golfo, Laredo, ¿no? Son ciudades fronterizas. Y una costa, como ustedes ven, muy regular, con islas de barrera y lagunas litorales, ¿sí? Eso significa que es una costa baja, arenosa. Las islas de barrera son como lenguas de arena que se van consolidando hasta lograr, desde el punto de vista de geomorfología, la consistencia de una isla. Un ambiente muy particular por la belleza escénica. La otra cuestión es el clima, ¿no es cierto? Un clima muy caluroso, húmedo, mucha precipitación, y de la mano de este tipo de clima viene la fauna, los insectos, los mosquitos, ¿sí? Es un problema para esta región. Bueno, ahí tenemos Fort Worth, Dallas, en este caso de Houston, el centro espacial, y después la ciudad del Paso, eso es límite con México, y la zona de las islas de barrera, desde Harlingen hasta prácticamente la bahía de Galveston, es toda una zona baja de mucha isla. Este era el lugar donde veraneaba el anterior presidente, Barack Obama. ¿Por qué se llama Profundo Sur, ¿no? Esta región tiene mucho que ver con los ancestros y la guerra de secesión que va a tener lugar en Estados Unidos, ¿sí? Bien, ahí tenemos Profundo Sur. En el estado de Luisiana, el principal destino cultural y turístico muy importante es Nueva Orleans. Lamentablemente Nueva Orleans en el año 2005 va a sufrir el impacto del huracán Katrina y lo destruye. Justo Nueva Orleans está construida al costadito de un río que, bueno, es el río Mississippi, que tiene toda una obra de defensa artificial y queda como en una especie de pozo. Lo que hizo Katrina fue destruir esos albardones, esos paredones que detenían el agua del río. Entonces la misma ciudad fue inundada por el río y muchísimo lodo, barro, y bueno, arrasó con personas, bienes y demás, ¿no es cierto? Estados Unidos no tuvo, mejor dicho, Nueva Orleans no tuvo la respuesta como la tiene Miami ante eventos o fenómenos meteorológicos similares. Fue dejado en el olvido, y hay muchas zonas que lamentablemente aún en la fecha no han sido reconstruidas. Es otra ideología política, es la guerra eterna que tienen los estados del norte y los estados del sur. Pasan los años, las diferencias se mantienen. Bueno, vamos a hablar de Mississippi, el estado y el río homónimo. Allí en la ciudad de Jackson.
y luego Alabama con 2 ciudades, Montgomery y Birmingham. Ahí tenemos Luisiana, Nueva Orleans, el estado de Mississippi con su capital Jackson y Alabama con su capital Montgomery. ¿Cómo se vende esta región? Comercialmente, Estados Unidos tiene 2 zonas turísticas muy importantes. Una es en el oeste, que lo vimos en el anterior bloque, en la costa del Pacífico, ¿sí? Allí hay un corredor, ahí hicimos mención del corredor Santo, San Francisco, San Diego. Y cuando vinculamos un punto del interior, en este caso turismo lúdico con Las Vegas, hablamos del Triángulo del Oeste. Ahora estamos hablando de la costa atlántica. Como vimos anteriormente en la otra región, la zona de los Apalaches es una zona turística por excelencia. Allí se encuentra Boston, ¿sí? Y un poquito más al sur, Washington. Entonces hablamos de un corredor lineal costero, Boston, Washington. En el medio nos queda Filadelfia, Delaware y Nueva York. Muy importante. Cuando le sumamos un punto del interior para visitar las cataratas del Niágara, ahí estamos hablando del Triángulo del Este, que es la zona comercialmente más vendida de Estados Unidos. Por eso estos productos, esto está tomado un tarifario de Julia Viajes, un operador mayorista, fíjense cómo llama al circuito. Triángulo del Este, 5 días, 4 noches. O a la derecha, Triángulo del Este al completo, en una semana, 8 días, 7 noches. Bien, acá ya es la promoción de Florida, con todo lo que tiene que ver Cabo Cañaveral, como similar a Houston que veíamos de la NASA. Y en este otro programita lo que tenemos es Aventura Florida en una semana o un paquetito rápido para conocer los principales destinos de Florida. Maravillosa Niágara, aquí se incorpora este corredor que estábamos hablando. Si ustedes se fijan en el circuito, Nueva York, Filadelfia, Washington y Niagara Falls y luego Buffalo, el Congreso de Washington. Y la otra imagen que tenemos ángulo inferior izquierdo, cementerio de Arlington en Washington, la tumba de Kennedy. Kennedy, y al costadito está su esposa Jacqueline Onassis. Es una mención, este cementerio solamente para aquellos dignatarios, gente del ejército que ha fallecido, ¿sí? No es para civiles. Se permitió que descanse el cuerpo de Jacqueline porque fue la esposa del presidente, ¿sí? Si no, no es para civiles. Allí está una ceremonia, todas las horas enteras, el cambio de guardia al soldado desconocido. Vamos a la derecha, Washington, Atlantic City, Nueva York Express. Atlantic City es una ciudad que tiene una vida muy parecida a nuestra Mar del Plata. Era el centro estival por excelencia para la gente que vivía en Nueva York. Venían a Atlantic City a disfrutar de la playa. Está muy cerca, 400 kilómetros, muy parecido a Buenos Aires, Mar del Plata. Instalan el tren, se completa Atlantic City de turistas, va a tener un crecimiento muy rápido. Pero allá por 1905 empieza a construirse Miami y Miami va a arrasar con el turismo, en el sentido que Atlantic City va a quedar sin turistas. Entonces hay todo un proceso de reconversión del destino que, si les gusta estudiar el caso, es muy interesante, porque ellos plantean a partir del juego especializarse en turismo lúdico, recuperar la demanda perdida. Entonces grandes hoteles que estaban construidos en primera línea de playa se ayornan para pasar a ser hoteles casinos, ¿sí? Y de una forma que intentan reposicionarse. Obvio que surgió Miami, surgió el Caribe y surgió otra cuestión que siempre gobierna en el turismo, que es el clima. El clima es el factor condicionante, ¿sí? Entonces, hay localizaciones más amigables con el clima, le hace el Caribe, el ser humano tiende a desplazarse hacia esos lugares. Bien, Nueva York, Niágara y Chicago, una opción de visitar
parte de los Grandes Lagos. Y el otro viaje es el Triángulo del Este, Nueva York, Cataratas y Washington, que es el más tradicional. El paquete más vendido es precisamente este triángulo. Bueno, hemos estado recorriendo entonces esta hermosa América anglosajona. Hablamos en un momento de aquellos espacios bañados por el Océano Pacífico, Gran Norte, las rocosas cuencas interiores, la costa del Pacífico misma. Después nos detuvimos con la parte central, estos son las llanuras, los grandes lagos. Hablamos un poquito de los Apalaches, la costa atlántica y nos despedimos con el Golfo de México. Vamos a seguir ahora con América Latina o desde el punto de vista de la geografía, América del Norte, país México.